Buenos días, iglesia, el Señor les bendiga. Hoy tenemos nuevamente la oportunidad de celebrar juntos el Día del Señor. La palabra dice que el Día del Señor es hoy. Hoy domingo celebremos como iglesia juntos el Día del Señor. En tu casa, con tu familia, con tus amigos. Acompáñame hoy a esta aventura de celebrar juntos el Día del Señor. Y tenemos nuevamente la oportunidad de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y precisamente quiero que oremos por lo que el Señor hoy quiere regalarnos a través de su palabra. Quiero que te dispongas en casa con quien estés y oremos para iniciar este día domingo el servicio con una oración que salga de nuestro corazón pidiéndole al Señor que llene nuestras vidas con su palabra. Acompáñame y oremos y le decimos así a Dios: gracias, Dios, te damos en este día, Señor. Gracias te damos por tu poderosa palabra, que es una lámpara a nuestros pies, Señor. Es una luz en nuestro camino. Es un aceite, Señor, para nuestro ser. Gracias, Padre, porque tú, Señor, a través de esa lámpara, Señor, nos guías para que no tropecemos, para que no caigamos, Señor, para poder llegar a ese puerto seguro al que tú quieres, Señor, que nosotros lleguemos, Padre. Yo te doy gracias porque junto con las personas que hoy se conectan con nosotros, Señor, vamos a iniciar en este tiempo a compartir lo que tú quieres regalarnos en este día, Señor, para que lo atesoremos en nuestro corazón, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciemos pues entonces lo que el Señor hoy nos quiere regalar a través de su palabra. Y el título del mensaje que queremos compartir en este domingo, en esta mañana de domingo, se titula Oraciones Poderosas. ¿Cuántas veces hemos escuchado este término? ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Yo quiero tener una oración poderosa. Quiero que mis oraciones sean oraciones poderosas. Y quiero que me acompañen allí en casa con su Biblia y anotando también. Recordemos que allí les compartimos la guía para que el bosquejo de la prédica para que vayamos en casa también anotando lo que vamos compartiendo hoy. Avancemos y nos ubicamos en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 17 y verso 18. Santiago, capítulo 5, verso 17 y 18. Vamos a hablar de alguien que cuando iniciemos a leer, usted se va a ubicar y va a imaginarse si ha leído de este personaje que es Elías, muy conocido en la Escritura. Dice Santiago de esta manera: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Amén. Vemos que este pasaje que nos habla en el Nuevo Testamento hace referencia de algo que sucedió en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, donde se ubica esto que nos luego recuerda el Nuevo Testamento en el libro de Santiago. Y recordemos lo que les dije hace un momento: Elías, un hombre que hizo una cantidad de cosas impresionantes porque estaba ungido, porque estaba respaldado por Dios. Y cuando oraba veíamos en Elías una persona que tenía unas oraciones con mucho poder. Si bien quise iniciar con este ejemplo de una persona como Elías, que es una persona como tú y como yo, como nosotros. De hecho, cuando iniciamos leyendo este pasaje de Santiago, nos dice que Elías era un hombre con debilidades como tú y como yo. Una persona del común, como tú y como yo. Y a lo largo de esta mañana, cuando compartamos lo que el Señor nos quiere regalar a través del mensaje, entenderemos cómo una persona como tú y yo, como Elías, pudo tener unas oraciones como la que él elevó al cielo y lo que ocurría cuando Elías oraba. Hablar de oración entonces es hablar de fe, hablar de oración es hablar de confianza en Dios. Quienes no lo han reconocido carecen de la capacidad, de la iniciativa, carecen del interés de buscar a Dios en oración. Hablar de oraciones poderosas también suele convertirse en un sinnúmero de prejuicios que llegan a nuestra mente y que muchas veces denotan para nosotros que entendemos quizás que las oraciones poderosas tienen que ver más con nosotros que con el mismo Señor. Y hoy, sin más preámbulos, quiero que iniciemos hablando de 7 puntos durante esta mañana, 7 puntos muy breves
que nos ayudarán a desarrollar oraciones poderosas. Recuerdo el domingo anterior, nuestro pastor nos compartía un mensaje que se titulaba Esperanza Segura. Y hoy vamos a darnos cuenta que cuando nosotros entendemos a quién estamos elevando nuestras oraciones, cuando comprendemos quién es aquel que escucha nuestras oraciones, algo ocurre, algo sucede. Entonces, iniciamos pues con el primer punto en esta mañana, como les dije, que nos ayudarán a desarrollar oraciones poderosas. Ese punto se titula, ¿cuál es el objeto de mi oración? Piensa por un momento, allí donde te encuentras, ¿cuál es el objeto de tu oración cuando tú en tu intimidad buscas al Señor y elevas tu oración? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? ¿Y cuál es ese objeto de tu oración? Yo quiero que leamos Mateo capítulo 6, verso 9. La palabra dice así: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Recordemos cuando también estábamos en la serie del Padre Nuestro, aquí vemos cómo cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le pidieron que les enseñara a orar, Jesús fue muy preciso respondiendo esta petición y fue claro cuando les expresó lo que debían entender y lo que debían conocer. No era otra cosa que entender precisamente, conocer de manera muy estricta a quién estaban elevando sus oraciones, todas y cada una de sus oraciones. Al Padre, al Padre. Entonces, aquí vemos en resumen que el objeto de mi oración y de tu oración debe ser el Padre. Es Él, es por Él, es para Él que nosotros levantamos oraciones. Debemos entender luego, como nos lo dice el Salmo 24, verso 1. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Entonces, punto 1, repito, ¿cuál es el objeto de mi oración? Y la respuesta a esto es el Señor del todo. El Señor del todo. Tu Padre es el objeto y debe ser siempre el objeto de tus oraciones. Vamos al punto 2 y vamos a ir acomodando cada pieza de estos 7 puntos para que podamos desarrollar en nuestra vida espiritual oraciones poderosas. El punto 2 se titula ¿en qué confío cuando oro? ¿En qué confío cuando oro? Y quiero también que medites en este momento, en esa expresión, en ese título del segundo punto. ¿En qué confías tú cuando elevas tus oraciones? Voy a leer Romanos capítulo 10, verso 11. Dice la Escritura así. Así dice la Escritura. Ahora lo digo textualmente. Todo el que confía en Él no será jamás defraudado. Todo el que confía en Él no será jamás defraudado. Hermosa palabra, maravillosa palabra. Esta es uno de los pasajes de la Escritura que más cautiva mi corazón, que más me gusta y que más me levanta en esos momentos que necesito que el Señor levante mis fuerzas y que renueve mis pensamientos. Cuando en el primer punto hablamos del objeto de nuestra fe, también hay que mencionar el carácter de ese Dios, el carácter del Señor del todo, del Padre. Y el carácter, cuando hablamos del carácter de Dios, podríamos tener mucha tela para cortar, porque hablamos de un carácter de un Dios que es amor, que es inmutable, que es eterno, que no cambia, que no miente. Pero simplemente lo menciono para que entendamos de que si el objeto de nuestra oración es el Padre, el Señor del todo, hay que conocer la esencia y el carácter de Él mismo. Y entonces, ¿en qué confío yo cuando oro? La respuesta a esto es en el obrar de Dios. Debo confiar en que Dios va a obrar, porque Dios siempre obra. Dios nunca se queda de brazos cruzados cuando ve tu vida, cuando ve mi vida, cuando ve que estamos pasando por circunstancias o situaciones de todos los días. Todos los días. No hay un momento en que Dios se cruce de brazos. Yo no recuerdo
que la Escritura nos enseñe que si en algún momento los discípulos se acercaron a Jesús pidiendo su ayuda, pidiendo un consejo, pidiendo algo de Él, siempre Jesús fue solución, siempre en Jesús encontraron respuesta, siempre. Entonces, Jeremías 32:27 afianza lo que acabamos de responder: ¿en qué confío cuando oro? Y la respuesta, repito, es en el obrar de Dios. Entonces, Jeremías 32:27 nos dice así: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Tremendo, tremendo. Recuerdo que en un domingo, de muchos de los domingos cuando estábamos en nuestra iglesia, esa mañana me sentía un poco cargado y hay un lugar de nuestra iglesia donde está colgado este pasaje de la Escritura. Y yo miré esa pared, estaba pensando acerca de lo que me ocurría y miré esa pared donde está ese versículo colgado y dije: wow, Señor, gracias, porque tú sabes lo que hay en mi mente, sabes lo que estoy pensando, sabes lo que me está hoy, Señor, presionando. Y me encuentro con este tremendo regalo, Jeremías 32:27. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí?, pregunta el Señor. La respuesta es no, absolutamente, porque Él todo lo puede. Entonces, yo debo confiar cuando oro en que Dios va a obrar. Dios no se queda cruzado de brazos. Dios va a obrar. Y para cerrar este punto 2, Santiago 1:17 dice así. Hoy vamos a estar navegando por muchos pasajes de la Escritura, porque son los que van a soportar cada punto de los que vamos a compartir de estos 7 puntos. Entonces, Santiago 1:7 nos dice: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, dice, quien creó todas las luces del cielo. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Acabo de leer Nueva Traducción Viviente porque me encantó cómo lo describe ese pasaje. Entonces, recordemos que mencioné el tema de el carácter de Dios, y Dios es inmutable, no cambia. Si Él obró antes en tu vida, que de seguro lo ha hecho, porque así como lo ha hecho en mi vida, estoy convencido de que lo ha hecho en la vida de muchos de los que hoy se conectan. Si lo hizo antes, lo va a hacer hoy y lo hará mañana, porque Dios no cambia y Dios siempre está allí obrando a favor de nosotros, sus hijos. El tercer punto, para que desarrollemos oraciones poderosas y que no simplemente se quede en algunas ideas preconcebidas de lo que significa una oración poderosa, y como decíamos al inicio, que muchas veces lo relacionamos más con nosotros, con nuestras capacidades, con nuestro desarrollo espiritual, qué tan cerca y qué tanto oramos, y realmente tiene que ver más con el Señor, con el objeto de nuestra oración, con el centro de nuestra oración, que es Él. Entonces, el tercer punto es: ¿en qué pongo la fe? Y quizás hablar de fe y de confianza puede decirnos lo mismo, pero fijemos ahora lo que vamos a compartir en la palabra y distingamos entonces del punto 2 y el punto 3. El punto 3, repito: ¿en qué pongo la fe? ¿En qué pongo la fe? Piensa un momento y tómate tu tiempo y piensa allí donde estás, de forma muy íntima, no importando si estás acompañado de tu familia, pero en tu corazón y en tu mente, en tu intimidad, en tu interior con el Señor, y piensa: ¿en qué pones tú la fe? ¿En qué pones tu fe? Dice Romanos, capítulo 8, verso 32. El que no escatimó, escucha bien, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¡Wow! Tremendo este pasaje de la Escritura. Nos deja saber inmediatamente la intención de nuestro Padre de darnos las cosas. Entonces, tú y yo no podemos colocar nuestra confianza, nunca, ni nuestra esperanza, jamás, en algo distinto, en algo diferente a lo que el Señor ya de antemano nos ha dicho o prometido a nosotros, sus hijos. No puedes colocar tu fe en algo diferente a lo que ya Dios ha dicho para ti y para mí, lo que ha declarado en su palabra para ti y para mí. Buenas nuevas.
todas y cada una de las promesas del Señor para nosotros. Entonces, la respuesta al punto 3, ¿en qué pongo la fe? Es en lo que el Señor dice que me dará. Allí debemos cimentar nuestra fe, en lo que el Señor dice que nos va a dar a nosotros. Y hablo aquí de lo que te ha dicho de forma íntima, a ti en particular, a ti de manera muy íntima y particular. Y si de pronto en este punto sientes un vacío y no sientes con claridad o no ves con claridad que el Señor te ha dicho algo a ti de manera muy personal que te dará, creo que es el momento preciso, creo que estás en el lugar indicado para que en esta mañana pongas la fe en el Señor de todo, en lo que Él va a hacer, y empieces a buscar en oración lo que Él de manera íntima y personal quiere darte a ti. Fíjense en Juan 21:6, un pasaje famoso, la pesca milagrosa. Dice así, ese pasaje, Jesús les está diciendo a sus discípulos, dice: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Para los que han leído esto, recordemos también para los que no, que habían pasado un gran tiempo tratando de pescar y no habían podido pescar nada. Y el Señor llega y se les aparece y les dice esto. Entonces ellos creyeron en lo que el Señor les iba a dar. Obedecieron, lanzaron la red como el Señor les dijo y a donde el Señor les dijo. Y allí vieron lo que el Señor les iba a dar. Yo creo firmemente, con todo mi corazón, que el Señor quiere darte tu pesca milagrosa en esta mañana. Dios quiere darte tu pesca milagrosa. Debes poner la fe en lo que Él ha dicho que hará. No lo pongas en algo distinto, sino en lo que Él ya ha dicho que hará y que te dará. Ahora bien, el cuarto punto, para que desarrollemos, repito, oraciones poderosas. Dice así el cuarto punto: ¿dónde está mi seguridad? ¿Dónde está mi seguridad? Piensa otra vez. Piensa por un momento. ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde tienes puesta tu seguridad? El Salmo 116, verso 1, dice así: yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Quiero repetirlo, dice: yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Nuestra seguridad, escúchame bien, nuestra seguridad debe estar siempre puesta en que nuestro Padre Celestial nos oye. Nuestro Padre Celestial nos oye. Y si el Señor te oye, si el Señor se interesa y te escucha y me escucha a mí, lo hace porque quiere saber de nosotros. Quiere saber lo que tenemos para decirle, porque con eso que le digamos, con eso que le entreguemos en sus manos, con nuestra oración, con nuestra súplica, con nuestra necesidad, con cualquiera sea el motivo por el cual tú elevas tu oración, Dios lo necesita recoger, tomar y responderte. Es lo que Él desea en su corazón. Tremendo que el Señor quiere escucharnos. El Señor quiere escucharnos. Entonces, ¿dónde está puesta mi seguridad? La respuesta a esto es en que mi Padre me oye. En que mi Padre me oye. Ahí está puesta mi seguridad. Dice Salmo 116, verso 2. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda la vida, toda mi vida. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Y ese término lo hemos hablado mucho. Recientemente lo conversaba con algunos de mis hermanos en un devocional. El hecho de que Dios se incline nos enseña esa acción de Dios de moverse, de inclinarse, el interés que tiene para escucharnos. Y lo hace porque quiere responder luego que escucha. Quiere respondernos. Recordaba cuando hablaba de este punto, cuando desarrollaba el mensaje y hablaba de este punto, de dónde está mi seguridad. Y repito, está en que mi Padre me oye. Recordaba el pasaje de cuando Jesús oró para que Lázaro saliera de la tumba. Jesús le dio gracias al Señor, a su Padre, le dijo: Señor, te doy gracias porque sé que tú me escuchas, porque sé que siempre me escuchas.
qué lindo tener la seguridad como hijos de Dios de que Él escucha nuestras oraciones. Quise iniciar, como les decía, cuando comenzábamos el mensaje de esta mañana, hablando de alguien como tú y como yo, que es Elías. Y de pronto no dándole en ese primer momento el protagonismo a la máxima expresión de nuestra fe, que es el mismo Jesús, porque a lo largo de los puntos vamos a ver cómo el ejemplo de Jesús, el ejemplo supremo de Jesús, nos enseña que estos 7 puntos Jesús los vivió y estos 7 puntos permitieron que las oraciones de Jesús fueran oraciones poderosas. Y por eso inicié con Elías, porque a veces decimos, no, pero Elías tenía oraciones poderosas porque era Elías, era el profeta, estaba ungido. Y fíjense cómo inicia ese pasaje diciendo que era una persona como tú y como yo, sujeto a debilidades. Por tanto, tú y yo tenemos la capacidad de desarrollar oraciones poderosas. Avancemos entonces del punto 4 al punto 5, que dice así: debo descansar en paz. Debo descansar en paz. Debes, y yo también lo debo hacer. Debemos, el Señor nos llama a eso, a que descansemos en paz. El Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27 al 28. Juan, capítulo 10, verso 27-28 dice, este es un pasaje que también me encanta mucho, dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas. Hermosa palabra cuando Jesús habla de que somos sus ovejas, de que lo escuchamos y de que en Él estamos seguros. Nuestra paz debemos asociarla con lo siguiente, y quiero que me escuches muy bien. Quiero que, si en este momento estabas distraído, me escuches. Nuestra paz debemos asociarla con que tú y yo somos responsabilidad de Dios. Tú y yo somos responsabilidad de Dios. Él cuida de nosotros y nunca descansa de esa labor, porque somos su responsabilidad, somos sus hijos. Para aquellos que somos padres, entendemos esto de que nuestros hijos son nuestra responsabilidad y los cuidamos y día a día nos levantamos y lo que hacemos, lo hacemos precisamente porque los amamos, porque los cuidamos, porque son nuestra responsabilidad. Tú y yo somos responsabilidad de Dios, nuestro Padre. Por tanto, debemos descansar en paz. Entonces, la respuesta al punto 5, debo descansar en paz, es porque estoy en las manos de Dios, le pertenezco. Voy a repetirlo: porque estoy en las manos de Dios, le pertenezco. Y para complementar, leamos ese versículo que continúa en Juan 10, 29 y 30. Dice: mi Padre, escúchame, mi Padre, dice Jesús, me las ha dado. Es más grande que todos, el Padre, por supuesto, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Tremendo, tremendo. Allí cierra Jesús con esta declaración y nos hace comprender que Él y el Padre son uno y que ambos están en función de cuidarnos porque somos su responsabilidad. Entonces allí debe descansar nuestra paz. Avancemos al punto 6 y ya vamos decantando, finalizando. El punto 6 se titula: debe ser concreta y sencilla. Nuestras oraciones deben ser concretas y sencillas. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, 39, dice de la siguiente forma: Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Recordemos este pasaje de la Escritura cuando Jesús está en la barca descansando después de un día de bastante trabajo y los discípulos se ven enfrentados a una situación amenazante, una tormenta, y con su temor, ¿cierto? No se sintieron impotentes y llamaron a Jesús
para decirle que temían por lo que estaba ocurriendo. Y Jesús, cuando se levanta, no hace lo que tú y yo muchas veces hacemos cuando hay este tipo de situaciones. Muchas veces creemos que con mucho rodeo, con muchas palabras, con palabrerías, Dios de seguro cederá de manera inmediata a lo que tú y yo queremos. Lo haremos entrar en razón si tenemos muchas palabras en nuestras oraciones, si hay palabrería en nuestras oraciones. Y no digo que no expresemos lo que sentimos cuando oramos, no hablo de esto, sino que una oración concreta y sencilla tiene poder. Jesús, vemos como cuando lo levantan, no se pone nervioso, no grita, no se desespera, sino que de manera concreta y sencilla hace lo que debía hacer y ora como debía orar, dando una orden, y ocurre lo que Jesús esperaba que ocurriera, porque su oración estaba centrada en que su Padre lo escuchaba. Entonces, debe ser concreta y sencilla. La respuesta para esto debe ser eficaz. Tu oración y mi oración debe ser eficaz. Y Santiago 5, 16, parte B, dice así: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Esta es la Nueva Traducción Viviente. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Busqué también en el diccionario, en la Real Academia Española, el término eficaz, y encontré esto. Dice: capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Cuando tú y yo oramos de forma eficaz y estamos entendidos de los puntos 5, de los puntos 4, 3, 2 y del punto 1, oramos por lo siguiente: por la voluntad de Dios. Oramos por la voluntad de Dios. Recordemos ese pasaje de Marcos, que cuando Jesús se embarca con sus discípulos, Jesús les dice algo que claramente determina lo que iba a ocurrir. Jesús le dijo a los discípulos: vamos a cruzar al otro lado. Y en medio de ese trayecto es cuando ocurre lo de la tormenta. Pero Jesús sabía que iban a cruzar al otro lado, por eso su oración fue eficaz. No empezó con palabrerías a decirle: Señor, pero mira, pero no. Sencillamente sabía lo que tenía que hacer, porque sabía que iban a cruzar al otro lado. Entonces, repito lo que significa eficaz: capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Y hay que entender que cuando oramos tenemos que ser eficaces. Orar buscando y clamando la voluntad de Dios para que se cumpla esa voluntad. Terminamos con el punto 7, último punto, para que desarrollemos oraciones poderosas. Y el punto dice: debo entender bajo qué autoridad estoy. Debo entender bajo qué autoridad estoy. Habían varios pasajes que me seducían para compartirlo, pero quise traer el pasaje del centurión en Mateo capítulo 8, verso 8. El centurión que tenía a uno de sus servidores, de sus siervos, enfermo. Dice: Señor, le responde él a Jesús, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Le dijo el centurión: porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldado bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve, y él va; al otro: ven, y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. No es en nuestro nombre, no es en tus fuerzas, en mis fuerzas, en tu nombre, en mi nombre. No es así. No es en esa autoridad cuando tú y yo oramos. Cuando tú y yo oramos, oramos en la autoridad que tiene la palabra de Dios. Oramos en la autoridad que tienen las promesas de Dios. Y oramos en la autoridad que tiene el nombre del Señor Jesús. Entonces, la respuesta a este punto 7, que dice: debo entender bajo qué autoridad estoy. La autoridad de la palabra de Dios y la autoridad del nombre de Jesús. La autoridad de la palabra de Dios y la autoridad del nombre de Jesús. Redondeamos esto o sellamos esto que acabamos de decir con Mateo 24:35, que dice: el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras jamás pasarán. Fíjense que cuando nosotros entendemos que la autoridad está en la palabra que Dios ha dicho y en el nombre del Señor, permanece para siempre. No cambia el Señor, no se marchita su palabra. Lo dice Isaías 48 también: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Quiero terminar haciendo un resumen de estos 7 puntos que vimos hoy para ayudarnos a desarrollar oraciones poderosas. Punto 1, ¿cuál es el objeto de mi oración? Y la respuesta es el Señor de todo. Punto 2, ¿en qué confío cuando oro? Y la respuesta es en el obrar de Dios. Punto 3, ¿en qué pongo la fe? Y la respuesta es en lo que el Señor dice que me dará. Punto 4, ¿dónde está mi seguridad? Y la respuesta es en que mi Padre me oye. Tremendo y hermoso, ¿no? Punto 5, ¿debo descansar en paz? Y la respuesta a esto es porque estoy en las manos de Dios, le pertenezco. Punto 6, debe ser concreta y sencilla. Mi oración, por supuesto. Y la respuesta a esto es, debe ser eficaz mi oración. Y punto 7, el que recién terminamos, debo entender bajo qué autoridad estoy. Y la respuesta es la autoridad de la palabra de Dios y el nombre de Jesús. Me quiero permitir un segundo para compartirles algo, y es un testimonio acerca de algo que ocurrió en nuestra familia. Mi padre no vive conmigo ya hace muchos años, y a comienzo de este año tuvo un quebranto serio de salud que lo puso en aprietos, al punto de que sufrió 4 operaciones en un tiempo muy corto. Pero ¿a dónde voy con esto? Recuerdo que mientras le estaba ocurriendo esta situación a mi padre, tuvo que viajar aquí a Barranquilla, y mi hermana vive en otra ciudad y me llamó, y mi hermana estaba muy angustiada porque no tenía claridad de la situación y sentía que algo estaba pasando muy grave. La situación era grave. Y mi hermana, recuerdo que en esa conversación me dejó saber que tenía temor en su corazón por la vida de mi padre. Y recuerdo la respuesta que le di a mi hermana en esa conversación telefónica. Y recuerdo por eso lo que hoy compartí con este testimonio. Yo le dije a mi hermana, y se lo dije porque había orado y porque tenía el convencimiento de que mi oración había sido poderosa, no por mí, por el objeto de mi oración. Le respondí a mi hermana y le quise transmitir lo que el Dios me había dado a mí. Y le dije: Pao, Dios no me ha dicho que nuestro padre va a morir. Dios no me ha dicho que nuestro padre va a partir. Y se lo dije más allá de teniendo una sensación positiva, un entusiasmo con mi fe. No era esto, era la seguridad de que mi oración poderosa, porque mi padre, el objeto de mi oración, ya me había dado una respuesta, era clara. Y le dije: nuestro padre no va a morir. Dios no me ha dicho que va a partir. No es el tiempo de que él parta. Y en efecto hoy mi papá está en un muy buen proceso de recuperación, y allí entendí que nuestras oraciones poderosas no son por nosotros, porque tanto, qué tan maduros seamos, qué tanto tiempo tenemos en el Evangelio, qué tantas cosas hacemos, qué tan consagrados estamos, que es importante por supuesto, pero se trata más que de esto, del objeto de nuestra oración. Así que con este breve testimonio que les comparto, les quiero dejar un mensaje muy claro, y es que tú y yo podemos desarrollar oraciones poderosas y podemos vivir lo que vivió Elías, un hombre como tú y como yo. Así que oremos y le damos gracias al Señor por este mensaje. ¿Te parece? Acompáñame y oremos. Señor, gracias. Gracias porque hoy, en esta mañana, Señor, ha sido precioso lo que has querido traer a nuestras vidas por medio del mensaje de tu palabra, Señor. Yo te pido que eso que hoy nos regalaste, Señor, ese mensaje, pueda entrar a lo más profundo de nosotros, Señor, a nuestro ADN, Señor, y allí pueda empezar a tener ese efecto, Señor,
que tú quieres que tenga, Señor. Tu palabra dice que no regresa vacía nunca a ti, Señor. Así que permite que dé mucho fruto, Señor. Permite que a partir de hoy empecemos a través de estos 7 puntos, Señor, y muchas otras cosas que tú nos regalas, Señor, podamos desarrollar oraciones poderosas y que asimismo entonces podamos vivir seguros, Señor, muy seguros y estables en ti, Señor, que eres quien nos cuida, Señor. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, a ti por siempre y para siempre, Señor. Amén y amén. Qué lindo el mensaje que Dios nos regaló hoy, qué lindo, qué lindo. Cuando estaba preparando este mensaje, recordé que habíamos hablado hace unos domingos con unos compañeros y hermanos de la iglesia, un devocional acerca de esto y fue maravilloso. Yo quiero aprovechar este tiempo para preguntar si hay personas que nos acompañan hoy, que están conectadas hoy con nosotros y que quizás no tienen una relación muy cercana con Dios, sienten que no tienen una relación muy cercana y quieren experimentar oraciones como la que hoy hemos compartido, oraciones poderosas. Quieren experimentar de qué se trata tener una vida de oración, pero una oración poderosa. Yo quiero saber si estás allí y estás interesado, te quiero invitar para que oremos y le digamos al Señor que nos acompañe en esta aventura de crecer y caminar juntos y empezar a experimentar una vida de oraciones poderosas. Yo quiero que todos oremos por aquellas personas que están acompañándonos ahora o que quizás más adelante puedan ver este mensaje y necesiten hacer esta oración para invitar al Señor a su vida y vivir oraciones poderosas. Así que oremos. Señor, gracias. Padre, te doy en esta mañana por lo que has traído a mi vida. Señor, no tengo la experticia, no tengo el conocimiento de una vida de oración poderosa, pero hoy quiero aprovechar este mensaje para invitarte a que entres en mi corazón y para que me acompañes, Señor, a desarrollar una vida de oraciones poderosas, Señor. Que yo empiece a comprender y a conocer que tú eres mi Padre, que tú me amas, que tú me quieres escuchar, que tú me quieres bendecir. Así que, Señor, te doy gracias porque tú me recibes. Gracias porque tú me haces parte de tu familia. Y gracias porque por tu muerte tú das vida eterna a mi vida, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga. Y si has hecho esta oración allí donde estás, si nos has acompañado, te pido que por favor en la información que aparece en pantalla nos dejes tus datos porque queremos saber más de ti y queremos acompañarte en este proceso para que el Señor bendiga tu vida y para que empieces a construir y desarrollar oraciones poderosas. Así que déjanos tu información, allá abajito aparece dónde lo puedes hacer y seguimos adelante todos. Pues bien, hemos terminado esta mañana de domingo, esta gran celebración juntos como hermanos en la fe, como iglesia. Desde casa seguimos, nuestra iglesia no para, Casa Roca no para. Te invitamos para que sigas nuestras redes sociales, para que le des like, para que le des me gusta y para que compartas con tus amigos y familiares este mensaje. No te quedes con lo que el Señor te regala a ti, sino también permite que otros sean bendecidos. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los guarde, disfruten este resto de domingo y nos vemos durante las actividades de la semana. El Señor les bendiga y un gran abrazo a todos.